Mi esposo, Damien, fue ascendido y llevaba a su familia a seguir el servicio militar. Compró 3 billetes de tren. Les dio uno a su prima Ofelia y a su hijo. Clarissa, cuando la pierna de mi madre mejore, volveré a recogerte. En mi vida anterior, Damien me dijo lo mismo. Se llevó a Ofelia y a su hijo primero y me pidió que me quedara a cuidar de su madre, que tenía la pierna lesionada. Unos días después de que Damien se llevara a Ofelia y a su hijo, el viejo soltero del pueblo, Rowan, y yo nos quedamos en la cama encerrados por Berta, mi suegra, que tenía la pierna herida, y la gente que ella trajo. Me estigmatizaron por tener una aventura, me regañaron y me humillaron. Reuní fuerzas y fui a buscar a Damien, con la esperanza de que me defendiera. Pero en cambio vi a Damien acompañando a Ofelia a un chequeo prenatal. Resultó que Damien se había casado en secreto con Ofelia y habían tenido un hijo. Desesperado. Esta vez no tuve salida. Tras escuchar esas palabras tan familiares, asentí con calma. No te preocupes. Cuidaré bien de tu madre. Menos de 3 días después de la partida de Damien, envié un telegrama rápidamente. Tu madre está gravemente enferma. Vuelve de inmediato. Cuando Damien recibió la mala noticia y regresó corriendo, se quedó atónito al ver a Berta, cuyas piernas habían sido amputadas. Intentó hablar conmigo. Clarissa, ¿qué tal si te quedas en el campo y cuidas de mi madre? ¿Cuándo mi madre? Le dije con calma que ya había hecho las maletas. Cuida de tu propia madre. Yo, un forastero, no tengo la responsabilidad ni la obligación de ser tu antiguo sirviente. El secreto del ascenso tras las diatribas de Damien por el orden. Yo, su esposa, fui la última en enterarme. La señora King, de al lado, me tomó de la mano. Clarissa. En unos días estarás siguiendo al ejército. Tus días difíciles por fin terminaron. Recuerda volver a visitarme cuando estés en el ejército. No me olvides. No dije ni una palabra. Damien regresó esta vez y dijo que estaba de permiso familiar por un mes. Me había estado ocultando la orden de traslado. Si la señora King no lo hubiera soltado. No pensaba decírmelo. En mi vida anterior. Después de enterarme por la señora King, decidí vender mi obsesión. Fui inmediatamente a preguntarle a Damien. No tuvo más remedio que decirme la verdad. Clarissa. Ofelia y su hijo llevan una vida difícil. Necesita un trabajo estable para criarlo. Planeo llevarlos primero y traerte a ti la próxima vez. Estaba enojada. ¿Por qué? Soy tu esposa. ¿Qué te pasa con que te llevaste a Ofelia y a su hijo? ¿Cómo les explicarás tu relación con Ofelia a los demás? Damien se quedó sin palabras ante mi interrogatorio. Se puso furioso. Es una buena acción ayudar a los demás. Como esposa de un militar. No deberías cooperar con mi decisión. ¿Pero por qué? Cuando me casé con él. No tenía dinero. Había 2 casas destartaladas con techo de paja. Y su madre débil. Sin nada en casa. Era todo lo que teníamos. En aquel entonces, nadie en el pueblo quería casarse con él. A todos les disgustaba su pobreza y a su madre, Berta. Que era cruel. Arpía. Y perezosa. Y la consideraba una carga. Me casé con él de todas formas. Damien no podía ayudar en casa mientras estaba en el ejército. Trabajé duro en el campo, de cara al Loes y de espaldas al cielo. Y me esforcé al máximo para cubrir todos los gastos de la familia. A medida que los días mejoraban, lo ascendieron. Y había más gente a la que atender. De repente trajo de vuelta a Ofelia y a su hijo. Les dijo que el esposo de su prima lejana había muerto y que no quedaba nadie en su familia. En ese momento, fui tan estúpida como para pensar que Damien era buena persona y que estaba haciendo una buena obra. Hasta después de su ascenso. Seguía sin enviarme su sueldo para mantener a la familia. Hasta que la comida, la ropa y los gastos diarios de Ofelia eran un nivel más altos que los de los aldeanos. La gente de alrededor insinuó que Damien había dado todo su salario a Ofelia y a su hijo. Solo entonces tardíamente me di cuenta de la verdad. Así fue en mi vida anterior.
Cuando Damien dijo que se llevaría a Ofelia y a su hijo a seguir al ejército, no estuve de acuerdo. Damien discutió conmigo y se fue furioso. La noche siguiente su madre, Berta, se lastimó la pierna sin querer y no podía levantarse de la cama. Damien vino a hablar conmigo con seriedad. Mi madre tiene la pierna lesionada y no puede vivir sin que alguien la cuide. Clarissa, por favor, quédate en casa y cuida de mi madre. Cuando se le mejore la pierna, volveré a recogerte. En mi vida anterior, no tuve más remedio que quedarme a cuidar de Berta, cuya pierna estaba lesionada. Observé con impotencia cómo Damien cargaba bolsas y se llevaba a Ofelia y a su hijo. Para que la pierna de Berta se recuperara lo antes posible. Le di los mejores ingredientes de la casa para fortalecer su cuerpo. En ese momento, los suministros escaseaban. Además de trabajar duro todos los días, también iba a pescar al río y atrapaba gallinas y liebres salvajes en las montañas para cocinarle comida deliciosa. Berta no podía levantarse de la cama. Así que la cuidaba cuando necesitaba ir al baño. Tenía miedo de que le salieran llagas porque no podía moverse en la cama. Así que, después de terminar todo el trabajo, también herví agua para limpiarle el cuerpo. Cambiaba las sábanas y las colchas cada pocos días. Creía que trataba a Berta 100 veces mejor que a mi propia madre. Pero ¿cómo me trató? Damien se había llevado a Ofelia por un tiempo. Y la lesión en la pierna de Berta no mostraba señales de mejora. Continuó en cama sin poder moverse. Pero no se saltó ni una comida. Estaba ansioso y fui a buscar ayuda a un médico local famoso. Como resultado, algo me pasó esa noche. Mi suegra Berta, paralítica, lideró a un grupo y nos bloqueó a mí y al viejo soltero Rowan en la cama. El dolor de la traición tras un incidente tan vergonzoso. Mi reputación se desplomó y los aldeanos me regañaron y humillaron. Berta, cuya pierna se recuperó milagrosamente. Me regañaba o me pegaba todos los días y me decía que me fuera inmediatamente. Dijo que no soportaba a una mujerzuela como yo que tenía una aventura. Intenté explicarle y alegar mi inocencia. Pero nadie me escuchaba. En ese momento me sentía agraviado e indefenso. Pero aún había un rayo de esperanza en mi corazón. Pensé que después de todo lo que había hecho por esta familia a lo largo de los años, Damien sabía qué clase de persona era. Ese Rowan era 30 años mayor que yo. Viejo. Feo, cortante, satisfacía mi apsei. Y asqueroso. ¿Cómo iba a tener algo que ver con alguien así? Pensé que Damien me apoyaría y me creería. Seguramente comprendería mi situación y me daría una explicación. Con este pensamiento, tomé un autobús nocturno hacia el ejército para encontrar a Damien. De camino, tras haber cumplido con la cesión de tierras. Pensé mucho. Pero nunca pensé que Damien me traicionaría. Cuando lo vi acompañando a Ofelia, embarazada, a un chequeo prenatal, me enteré de que el bebé en su vientre ya tenía 5 meses. Mi mundo se derrumbó. Estaba tan furioso que, a pesar de todo, grité mis quejas y les pedí a los líderes del ejército que me dieran una explicación. Como resultado, Damien obtuvo el certificado de matrimonio con Ofelia. Eran marido y mujer legítimos. Y yo había trabajado como una esclava en casa de Damien durante 6 años. Pero yo era solo una forastera sin relación con él. La verdad era tan cruel. No quería aceptarla. Pero tenía que hacerlo. No tenía a dónde ir ni dinero. No sabía a dónde ir. Desesperado. Arrastré mi cuerpo cansado y me atropelló un coche a toda velocidad en la calle y nunca desperté. Esta vez, cuando recuperé la consciencia, la señora King, de al lado, me dijo lo mismo que en mi vida anterior. No supe qué decir. Miré a mi alrededor con avidez. ¡Qué bien que he vuelto! Cuando abrí la puerta del patio, Damien sostenía al hijo de Ofelia, y lo levantaba en alto. Sus fuertes manos lo lanzaron al aire y luego lo atraparon. Riendo alegremente. Ofelia se hizo a un lado con una sonrisa en el rostro y los miró con ternura. Al ver que Damien tenía sudor en la frente, inmediatamente tomó un pañuelo para secárselo. Los dos se miraron con cariño y sonrieron radiantemente. Llevaba 6 años casada con Damien. Y siempre me trataba con frialdad.
No sabía que pudiera sonreír con tanta dulzura y belleza. Cuando oyeron el sonido de la puerta al abrirse, ambos se giraron para mirarme. Ofelia no dejaba de secarle el sudor a Damien. Era como si yo fuera una persona irrelevante que interrumpía su cariño. Damien dejó de lanzar al hijo de Ofelia y me miró con incomodidad. El niño que reía de repente se vio interrumpido y gritó: «Papá. Tírame otra vez. Quiero jugar». En mi vida anterior, el hijo de Ofelia también llamaba a Damien papá constantemente. Damien le explicó que el niño no sabía que era un padre porque lo había perdido, y solo lo llamaba por pura infantilidad. Me burlé con frialdad. Cuando Damien oyó mi risa, una expresión de pánico se dibujó en su rostro. Inmediatamente bajó al niño y me lo explicó. Leo no sabe que es un padre. Solo está jugando. No te lo tomes en serio. Ignoré a Damien y solo miré fríamente a Ofelia, que le secaba el sudor. Ese niño es un ignorante. ¿Y qué hay de la madre? La decisión en el renacimiento ante mi cuestionamiento. Ofelia estaba sumamente avergonzada. No tuvo la cara para responder a mi pregunta y solo miró a Damien con lástima. Clarissa. ¿Estás enojado? Lo siento. Es todo culpa mía. ¿Por qué te disculpas? No hiciste nada malo. Además, es razonable para ti, un adulto, discutir con una niña. Damien había protegido a Ofelia más de una vez. En el pasado. Simplemente lo soporté. Pero esta vez no lo hice. Damien. Si el hijo de otra persona me llamara mamá, ¿crees que eso sería normal? Damien se quedó sin palabras y no supo qué responder. Justo entonces, Berta salió corriendo de la casa para aclarar las cosas. Me fulminó con la mirada. Se suponía que ibas a comprar carne. ¿Por qué volviste con las manos vacías?, dije insinuando. No tenía dinero para comprarla. En mi vida anterior, cuando Damien regresó, estaba ocupada corriendo de un lado a otro y usé todos mis ahorros para comprarle carne y comida deliciosa. Tenía miedo de tratarlo mal. Fui muy estúpida en mi vida anterior. Éramos 5 personas en esta familia. Y yo era la única que estaba pálida, demacrada y desnutrida. Si Damien me tuviera un poquito de cariño, no me habría visto en tan lamentable estado. Merecía que su familia me usara en mi vida anterior. Pero esta vez, tal cosa no sucederá. Nunca más dejaré que esta familia despiadada se aproveche de mí. Cuando dije que no tenía dinero, Berta se sintió aún más triste. Te vi salir con dinero. ¿Dónde está? Te lo robaron. Eres un inútil. ¿Por qué te robaron a ti y no a otro? ¿Tan fácil es intimidarte? Sí, después de haber cumplido mi obsesión. ¿Acaso no tengo cara de intimidar? Por eso me han intimidado así. Berta se quedó atónita con mis palabras. Antes, cada vez que me molestaba, yo solo sonreía y no discutía. Así que se volvió adicta a intimidarme. Ahora que le respondí, Berta montó en cólera. Se puso las manos en las caderas. Y me miró con enojo. Eres tan inútil. ¿Por qué no vas a cocinar? ¿Quieres que nos muramos de hambre? La miré con frialdad. ¿Acaso los demás de esta familia no tienen manos? ¿Soy la sirvienta de esta familia? Si no cocino, se morirán de hambre. Tú. Estás yendo demasiado lejos. Berta inmediatamente se volvió hacia Damien para quejarse. Damien. Mira la actitud de Clarissa. Se atrevió a replicarme delante de ti. Te puedes imaginar lo difícil que fue para mí cuando no estabas. Ofelia se levantó rápidamente y sostuvo a Berta, que se secaba las lágrimas, y a mí. Yo cocinaré. No te enojes. Mira a Ofelia. Qué sensata. Es una invitada. ¿Cómo podemos dejar que una invitada cocine? Me burlé. Nunca había oído hablar de un huésped que se quedara 1 año y medio. Esto no es un huésped. Es más como si la estuviéramos tratando como a una antepasada. Hablé sin rodeos. Y todos en el patio guardaron silencio. Damien me miró fijamente. Clarissa.
¿Qué quieres decir? ¿No crees que lo que dijiste fue demasiado? Discúlpate de inmediato. ¿Discúlpate? En tus sueños. Ignoré a Damien y subí las escaleras hacia la habitación. Detrás de mí se oyó la voz sollozante de Ofelia. Damien. Te he causado problemas al venir aquí. Me voy enseguida y me llevo al niño mañana. Me burlé. Cerré la puerta con fuerza. Y aíslate del ruido exterior. No tengo tiempo para enfrentarme a estas zorras. Tengo cosas importantes que hacer ahora. Descubriendo la verdad, Damien regresó esta vez con dinero. En mi vida anterior, fui tan estúpida que pensé que no sería fácil para él vivir solo afuera. Así que me resistía a usar ni un centavo de su dinero. Ahora que sé que Damien es un canalla, claro que no soy tan tonta como para no usar su dinero. Abrí la maleta de Damien. Saqué todo el dinero y me lo guardé en el bolsillo. Luego empaqué los zapatos de tela que me había quedado hasta tarde preparándoles. Los agarré y salí corriendo. Damien, Ofelia y los demás que estaban en el patio no estaban a la vista. Y solo se oían palabras de consuelo desde la sala principal. Llevé los zapatos y corrí a la casa de la señora King, que está al lado. Cuñada. Dale estos zapatos a Gideon para que los use. La señora King soltó un grito y dijo, ¿no son estos los zapatos que le hiciste a Damien? ¿Qué pasó? Cuñada. Sospecho que Damien tiene una aventura con Ofelia a escondidas. Así no desperdiciaré las cosas que tanto me costó hacer. La señora King suspiró al oírme decir esto. Clarissa. Desde que llegó esa Ofelia, los rumores se han extendido por todo el pueblo. Creí que estarías dispuesta a soportarlo toda la vida. Aún no es tarde para despertar. ¿Qué vas a hacer? Poco a poco. Pero no dejaré que esta familia desalmada se escape tan fácilmente. Cuñada. Hazme un favor. Cené en casa de la señora King antes de volver. Damien me esperaba en la habitación con el rostro sombrío. En cuanto entré me preguntó. ¿Qué te pasa hoy? ¿Tomaste la medicina equivocada? ¿Cómo pudiste decir esas cosas de Ofelia y su hijo? ¿Qué? Dije algo malo. ¿No tiene manos ni pies? Lleva más de un año viviendo de lo que no tiene y ni siquiera cocina. ¿Soy un sirviente libre en tu familia? Tú. Al ver que no suavicé el tono y fui mordaz, Damien se quedó atónito. Me miró fijamente un rato. Y finalmente reprimió su ira. Clarissa, tengo algo que decirte. Sabía lo que iba a decir. Y seguí. Yo también tengo algo que decirte. Déjame ir primero. Usé todo el dinero que trajiste para pagar la deuda. Y no es suficiente. Busca la manera de conseguirme unos cientos más para pagar la deuda. ¿Qué? ¿Usaste todo ese dinero para pagar la deuda? ¿Cómo puedes deber tanto? Deberías preguntar tú. ¿No se supone que debes cuidar de Ofelia y su hijo? No aguantan ni un poco de penuria. Quieren comer comida deliciosa todos los días. Y el niño quiere meriendas. Ofelia también necesita ropa para todas las estaciones. Además, tu madre también quiere comer y beber bien de vez en cuando. Puedo reunir lo suficiente para cubrir todos estos gastos yo solo. Así que, por supuesto, tuve que pedir dinero prestado. Ahora que lo pienso, llevas varios años sin trabajo y no me has dado ni un céntimo. Deberías haber ahorrado mucho dinero. ¿Verdad? Damien se quedó sin palabras. En mi vida anterior. Nunca lo preocupé. Así que lo dio por sentado. Ahora que sabía que tenía tantas deudas. Su cara se puso fea. ¿No puedes salvar a alguien? No tiene sentido decirme eso. Puedes hablar con tu madre, con Ofelia y con su hijo. Llevo 6 años usando la misma ropa. Al ver mi ropa con parches sobre parches, Damien se quedó en silencio. Guardó silencio un rato y luego dijo, encontraré la manera de compensarte por el dinero. Clarissa. Me ascendieron. Solté una O. Al ver que no parecía feliz y parecía indiferente, Damien tuvo que continuar. El ejército dio una cuota para acompañar a las tropas.
Empaca y ven conmigo a unirte a las tropas en unos días. Las palabras de Damien me sorprendieron mucho. En mi vida anterior, no hubo nada tan grande. De principio a fin. Quería específicamente que Ofelia acompañara a las tropas. ¿Por qué cambió de opinión repentinamente en esta vida? No creía que Damien cambiara. Así que lo vigilé en secreto. La noche siguiente escuché la conversación entre Berta y Damien. La conspiración expuesta, Damien dijo, Clarissa es otra persona ahora. No tengo más remedio que tranquilizarla diciéndole que la llevaré a las tropas. Berta estaba obviamente ansiosa. ¿De verdad planeas llevar a esa mujer estéril a las tropas? ¿Y qué hay de Ofelia y su hijo? Es solo una medida temporal. Primero estabilizaré a Clarissa. He decidido llevar a Ofelia a las tropas. Después de todo, Ofelia está embarazada de mi hijo. Y no puedo dejarlo sufrir en casa. Berta repitió de inmediato, tienes razón. Llévate a Ofelia y vete. Déjamelo a mí en casa. Tengo una forma de retener a Clarissa. Mamá. ¿Qué planeas? Fingir que estoy cojo. Mañana buscaré una excusa para decir que me caí y me lastimé la pierna. Conozco a alguien en el hospital. Y le pediré que nos ayude a ocultar la verdad, siempre y cuando Clarissa sea obediente y se quede a cuidarme. Cuando Ofelia dé a luz, se lo aclararemos. Si no escucha y causa problemas, entonces no me culpes. ¿Qué vas a hacer? Mamá. ¿No conoces a tu madre? Encontraré la manera de lidiar con Clarissa de una vez por todas para que tú y Ofelia no tengan más preocupaciones. Berta sacó una bolsita de debajo de la almohada y se la enseñó a Damien. Esta es la anestesia que me dio el Dr. Fang. Dijo que un pequeño abismo puede hacer que un tigre caiga en un sueño profundo durante todo un día. ¡Qué vieja tan cruel! Así que fue ella quien conspiró contra mí y Rowen en mi vida anterior. Ya que eres cruel. No me culpes. Durante los próximos 2 días. Observé en secreto las acciones de Berta, Damien y Ofelia. Observé con frialdad cómo elegían el lugar para simular la caída y fingí no verlos discutir los detalles. Fingí no saber nada y preparé las cosas para unirme a las tropas. Eran muchísimas. Y me llevó varios días empaquetarlas. Esa noche. Estaba empacando cuando Damien entró. Me miró que estaba ocupado y sus ojos brillaron. ¿Ya lo empacaste todo? ¿Queda algo? Casi. Por cierto. ¿Cuándo nos vamos? Justo cuando terminé de hablar. Oí un golpe sordo afuera. Seguido del grito de Berta. Damien salió corriendo inmediatamente. Y la seguí lentamente. Berta estaba tirada en el suelo del patio. Aullando como un cerdo al ser sacrificado. Damien y Ofelia corrieron al lado de Berta delante de mí para ayudarla. Damien dijo emocionado, mamá. Mamá, habiendo cumplido con mi tarea. ¿Qué te pasa? Gritó Ofelia. Tía. Tía, dejaste escapar un suspiro. ¿Estás bien? ¿Dónde te duele? Iré al hospital con Damien para llevarte. Berta no paraba de aullar y no podía decir ni una sola frase completa. Gritaba de dolor. Damien y Ofelia pensaron que su actuación fue genial. Damien no se olvidó de gritarme, que caminaba despacio detrás, Clarissa. ¿Qué haces ahí parada? Ven a ayudar a mi mamá a ir al hospital. Di un paso al frente y solté un grito, sangre. Tanta sangre. Damien y Ofelia miraron hacia donde les señalé. La sangre que brotaba de debajo de Berta los sorprendió a ambos. Pagando deudas de sangre con un parto de sangre. Me llevaron de urgencia al hospital. Había varios kilómetros desde el pueblo hasta el hospital del pueblo. El transporte era incómodo. Y no había coche. Llevaron a Berta al hospital en una camilla. Gritando todo el camino. Y tenía la voz ronca cuando llegó al hospital. Cuando el médico la operó, descubrió que tenía fragmentos de vidrio por todas sus nalgas. Había cientos de fragmentos. Y el médico tardó 3 horas en limpiarlos. Con esto sucediendo. Naturalmente la idea de unirme a las tropas fracasó.
Berta estaba en coma en la cama. Y Damien estaba deseando venir a verme y contármelo todo. Clarissa. Mi mamá se rompió la pierna. Y el médico dijo que necesita mucho tiempo para recuperarse. Como dice el dicho, una lesión ósea tarda 100 días en sanar. No podemos estar en casa. Lo entendí. Lo sé. Me quedaré a cuidar de mi suegra, Clarissa. Eres muy amable. Entonces te dejo a mi mamá. No es molestia. Es lo que debería hacer. Pero si tengo que cuidar a una persona mayor paralizada, quizá no tenga tanta energía para otro trabajo. ¿Y tu sueldo? Te devolveré el dinero más tarde. Damien lo prometió de inmediato. No quería una promesa vacía. Será mejor que busques la manera de pedir prestado dinero a otros y dejarme a mí el cuidado de tu madre. Por cierto, también tienes que encontrar la manera de pagar la deuda. Llevamos mucho tiempo votando y no podemos esperar más. Dado que acepté quedarme y cuidar de su madre, Damien fue muy directo. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Iré a pedirte dinero prestado enseguida. Damien hizo lo que dijo. En menos de un día, pidió prestados 1000 yuanes y me los dio. Al entregar el dinero fingió estar en una situación difícil y me dijo, Clarissa, este cupo para unirse a las tropas tiene un límite de tiempo. Si no te llevo, será en vano. Lo que quiero decir es que a Ofelia le cuesta cuidar al niño. ¿Qué tal si dejamos que Ofelia se lleve al niño y me acompañe a la tropa para que cumpla con este cupo? Después de que consiga trabajo, ya no nos molestará más. No hay problema. Acepté de inmediato. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. No podrán molestarme por unos días. Que Damien se lleve a Ofelia me facilitará hacer lo que quiera. Mi comprensión conmovió tanto a Damien que quiso abrazarme. Pero lo esquivé. Ve y dile a Ofelia que prepare su equipaje enseguida. Damien se fue feliz y ni siquiera le importó su madre, que tenía las nalgas lastimadas. A la mañana siguiente Damien y Ofelia se fueron con bolsas grandes y pequeñas. Igual que en mi vida anterior. Los envié personalmente a la estación de autobuses. Cuando subieron, le dije solemnemente a Damien que no se preocupara por su casa. Me encargaré de todo. No te molestaré con el trabajo a menos que sea algo importante. Después de ver partir a Damien y a Ofelia, me di la vuelta y me fui. Primero fui a la oficina del pueblo y les pedí al alcalde y al secretario que emitieran un documento que acreditara que Damien y yo éramos marido y mujer. Luego me fui a casa lentamente. Berta ya había recibido el alta y estaba en la cama gritándome que le preparara la comida. Claro. No dejaría de complacerla. Preparé un tazón grande de fideos para Berta y los añadí a los huevos poché. Puse el condimento que Berta había escondido debajo de la almohada. El que podía hacer que un tigre se durmiera. En los fideos de huevo. Berta comió los fideos de huevo y se durmió felizmente. Entonces salí y empecé a gritar, vengan rápido. Mi suegra se ha desmayado. El camino a la venganza al escuchar mis gritos. Los vecinos vinieron a revisar enseguida. Todos se sorprendieron al ver el estado de Berta. Fingí que estaba bien. Le preparé unos fideos con huevo. Cuando volví después de limpiar. Así estaba. Alguien la empujó varias veces y la llamó. Pero Berta no respondió. Todos estaban desconcertados. ¿Podría haber estado poseída por un espíritu maligno? Es así. Revolví la cama presa del pánico. Y por casualidad, saqué la bolsa que Berta había escondido debajo de la almohada. ¿Qué es esto? Todos la miraron fijamente. Alguien la abrió y la olió. Tiene un olor extraño. ¿Qué hay dentro? Las personas a su lado también lo tomaron y lo olieron. Pero no sabían qué era. En ese momento quienes habían olido el contenido de la bolsa cayeron al suelo con un golpe sordo. Perdieron el conocimiento. Mostraba los mismos síntomas que Berta. Todos estaban aterrorizados. Algunos pidieron ayuda. Otros enviaron a las personas inconscientes al hospital. A todos les pareció muy extraño y creyeron que había algo maligno en la bolsa. Sin embargo,
No lo creo. No podemos demorarnos. Deberíamos enviarlos al hospital de inmediato. Mientras hablaba, encontré una carretilla y subí a Berta. Luego la saqué por la puerta. La gente que se había reunido para presenciar el alboroto se asustó al ver que lo que había debajo de la almohada de Berta había desmayado a 2 personas. Nadie se atrevió a ayudarme. Y todos pensaron que algo malo estaba ocurriendo. Este fue exactamente el efecto que buscaba. Saqué el carrito de plataforma y no olvidé gritar a gritos. Al pasar una pendiente pronunciada, vi que no había nadie. Me detuve y empujé la plataforma. Vi cómo Berta se caía del carro y rodaba a la zanja. Salté y... mirando a Berta, inconsciente, tendida en el suelo. Tomó una piedra y la estrelló con fuerza contra las piernas de Berta. A Berta le gustaba fingir que estaba coja. No. Así que le concedería su deseo y la haría incapaz de levantarse de la cama por el resto de su vida. Mirando las piernas de Berta. Sangraban profusamente y solo se mantenían unidas por un poco de piel. Me despeiné y me manché con la sangre de Berta. Luego aullé y salí de la zanja para pedir ayuda. Escuchando mis gritos de auxilio. Los aldeanos del pueblo cercano vinieron a ayudarme a llevar a Berta al hospital. Berta se rompió las piernas al caer en la zanja. El médico tomó la firme decisión de amputárselas. Esperé fuera del quirófano toda la noche. Después de ver a Berta, que había perdido las piernas. Me sacaron en silla de ruedas. Lloré y fui a correos a enviar un telegrama. Mi madre está grave. Vuelve de inmediato. Mientras enviaba el telegrama, también envié una carta de queja preparada al comandante del ejército. Tras el contraataque, Berta se despertó a la 3:a mañana. Tenía los labios agrietados. Gritó. ¡Agua! Nadie le prestó atención. Berta luchó por incorporarse, pero descubrió que no podía hacer fuerza abajo. Sintió que faltaba algo. Levantó el chucrut con fuerza y se miró las piernas. Las perneras vacías del pantalón hicieron que Berta soltara un grito. Empujé la puerta y entré entre sus gritos. ¿Estás despierta? Mis piernas. ¿Dónde están mis piernas? Clarissa. Dime. ¿Dónde están mis piernas? Las tuyas se rompieron hace mucho tiempo. ¿No te acuerdas?, le recordé. No. Mis piernas estaban bien. Mis piernas estaban claramente bien. ¿Cómo es posible que se hubieran ido cuando desperté? Mamá, ¿estás confundida? Te rompiste las piernas hace mucho tiempo. Todo el mundo sabe que te las rompiste cuando Amien estaba en casa. No. No lo hice. Berta estaba dolorida y enojada. Mis piernas estaban ahí antes. Y ahora se han ido. ¡Ay, ay! ¿Te refieres a por qué te faltan las piernas? Me apropié de las palabras de Berta. Es una larga historia. Estabas en la cama, inmóvil y hambriento. Así que te preparé unos fideos de huevo. Después de comértelos, entraste en coma. Tenía tanto miedo que te traje al hospital en una camilla. Entonces resbalé sin querer y caí en la zanja. Y casualmente las piedras de la zanja te arrancaron las piernas rotas. El médico dijo que para salvarte la vida, no tuvimos más remedio que amputarte las piernas. Así es como perdiste las piernas. Tú. ¿Qué estás diciendo? Tú. ¿Qué me pasa? ¿Te refieres a por qué estoy bien? También tengo curiosidad. Quizás sea porque he hecho muchas buenas obras. Y Dios me está bendiciendo. Admiré la maravillosa expresión de Berta y luego dije lentamente, mamá, ¿por qué has tenido tan mala suerte últimamente? Primero. Te rompiste las piernas en el patio. Y luego te sentaste sobre unos trozos de vidrio. ¿Has hecho algo malo que ofenda a Dios? He oído de algunos familiares del paciente que a personas en tu situación se les castiga por hacer cosas malas. Berta estaba furiosa. Estás diciendo tonterías. Sonreí. Mamá, es comprensible que estés enojada. Yo tampoco creo en la retribución. Solo creo en las casualidades. ¿Sabes?
Fue pura casualidad que te sentaras sobre tantos cristales rotos. Fui yo. Hice una pausa y luego dije lentamente, rompí algunas botellas de vidrio ese día y barrí los vidrios, pero no los limpié a tiempo. No esperaba que tuvieras la mala suerte de caer ahí, por casualidad, caer sobre los fragmentos de vidrio que dejé. Es una verdadera lástima. Berta me señaló con dedos temblorosos. Quería decir algo. Pero finalmente no pudo recuperar el aliento y se desmayó. Damien recordó rápidamente la disputa familiar días después. Con aspecto cansado. Mirando a Berta. Quien había perdido las piernas y yacía en la cama del hospital. Damien estaba atónito. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo ser? Cuando Berta vio a Damien regresar. Ella lo consideraba su salvador. Hijo. Todo es culpa suya. Esta mujer malvada lo hizo. Ella fue quien me hizo perder las piernas. Mamá. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué iba a hacerte daño? He sido bueno contigo. Todos en el pueblo lo han visto. Sabes cómo he vivido estos 6 años y cuánto me he sacrificado por esta familia. Puedes acusarme sin problema solo porque te rompiste las piernas sin querer. Damien también miró a Berta con recelo. Berta gritó con voz ronca. Ella lo admitió. Dijo que puso el vidrio roto allí a propósito y me hizo caer. La cara de Damien cambió. ¿Es cierto? Sí. Asentí. Cuando Berta lo vio, lo admití sin dudarlo. Me señaló con enojo. Esta mujer cruel usó vidrios rotos para hacerme daño y me hizo perder las piernas. Quiere matarme. Damien. Llama a la policía inmediatamente y que la arresten. Quiero que vaya a la cárcel. Mamá, no te apresures. Yo me encargo de llamar a la policía. Pero antes de que llegue la policía, tengo una pregunta para ti. Saqué algo de mi bolsillo y se lo puse a Berta. Mamá, encontré esto debajo de tu almohada. ¿Qué es? ¿Lo sabes? La cara de Berta cambió. No. No sé. Le pregunté al médico. Dijo que esto es como un anestésico. Si lo inhalas caerás en coma. Mamá. ¿Por qué pusiste esto debajo de la almohada? Berta no pudo responder. Y Damien también parecía desagradable. Seguí insistiendo. Si no hubieras puesto esto debajo de la almohada, no habrías entrado en coma. No me habría preocupado tanto como para mandarte al médico. Y no te habrías caído en la zanja y roto las piernas. Lo que llevó a la amputación. Así que es esto lo que causó todo esto. Suspiré. No solo tú sufriste. Otros en el pueblo también se desmayaron durante un buen rato tras oler esto. Les parece muy extraño y creen que tramabas algo. Estaban a punto de llamar a la policía para que investigara. Por eso volví a llamar a Damien. Ahora que Damien ha vuelto y he traído esto, ¿quieres llamar a la policía? Puedo hacer el recado por ti. Berta no se atrevió a llamar a la policía. Y Damien tampoco. Aunque Berta insistía delante de Damien que yo era quien la había lastimado. Pero Damien no lo creía. Quizás quería creerlo. Pero no se atrevió. Después de todo. Lo amaba tanto que haría cualquier cosa por él. ¿Cómo podría hacerle daño a su madre? ¿De qué me serviría hacerle daño a su madre? Damien estaba preocupado por Berta, que había perdido las piernas. Sobreviviría en el hospital. Solo cuidó de Berta unos días y ya no aguantaba más. Después de todo, una persona paralizada necesita que alguien cuide de sus funciones corporales. Con Damien, su hijo biológico. Aquí. Yo, un forastero. Naturalmente no tenía nada que hacer. Puse como excusa que no me sentía bien y que no podía levantarme de la cama en casa. Y le dejé a Damien la tarea de cuidar las funciones corporales de Berta. Damien quería ser filial. Pero este tipo de trabajo no era algo que cualquiera pudiera hacer. Damien amaba a Berta. Por supuesto. Después de todo, Berta era su madre. Pero ahora la detestaba de verdad. Como dice el dicho, no hay hijos filiales ante un lecho de enfermedad prolongado.
No quería ocuparse de las funciones corporales de Berta. Necesitaba un sirviente veterano que cuidara de Berta el resto de su vida. La primera persona en la que pensó fue en mí. La verdad sale a la luz, Damien habló conmigo. Clarissa. Regresaré al ejército en unos días. ¿De verdad? ¿Y tu madre? Pregunté. Mi madre está en este estado. Y no tengo otra opción. Lamento molestarla. Esperó a que me mostrara comprensivo y dijera, no es problema. Es lo que debo hacer. Cuidaré bien de tu madre. Podrás concentrarte en tu trabajo con tranquilidad. Damien estaba seguro de que le respondería con comprensión y le brindaría apoyo. Pero yo estaba empacando mis cosas con la cabeza gacha. Llevaba 6 años casada con Damien. Y tenía muy pocas cosas. Solo tenía 3 o 4 remendadas. Y no había nada más. Delante de Damien. Doblé la ropa y luego la desdoblé. Era solo ropa vieja. ¿Para qué la llevaría? Tenía dinero y podía comprar ropa nueva. Así que dejé esta ropa vieja en el suelo. Damien se quedó atónito. Había estado esperando mi respuesta con nerviosismo. Cuando me vio tirar la ropa al suelo, se puso nervioso. Pensó que estaba enojada con él e inmediatamente hizo promesas. Después de irme al ejército, te devolveré todo mi sueldo y solo me quedaré con un poco. Cuando mi madre envejezca. Puedes seguirme al ejército, Clarissa. Te estaré agradecida y te amaré toda la vida. Tras escuchar las palabras de Damien, levanté la vista. ¿En serio? ¿Lo dices mal? ¿En serio? Lo juro. Si te engaño, moriré miserablemente. Damien maldijo y extendió la mano para tomar la mía. Pero lo evité. Entonces esperaré a verte morir de una muerte miserable. ¿Qué dijiste? Damien me miró sorprendido. Dijiste que si me engañabas morirías miserablemente. ¿Verdad, Damien? ¿No sabes cuál es tu relación con Ofelia? Damien se quedó callado. Sonreí y dije, he oído que Ofelia es tu esposa legal. En ese caso, ¿por qué no le pides a Ofelia que vuelva y cuide de tu madre? ¿Para qué me necesitas? Tú y yo solo somos desconocidos. ¿Verdad? No. No es así. Damien intentó explicarlo. Pero no pudo. Porque Ofelia regresó con su hijo. Parecía agotada. Llevaba la mano de su hijo Leo. Ella empujó la puerta y empezó a llorar. Damien. El ejército recibió una carta de queja. Nos enviaron de vuelta a Leo y a mí. El acuerdo final. Damien miró a Ofelia con asombro. ¿Qué carta de queja? Yo tampoco lo sé. Me echaron del ejército. No me dejan quedarme allí. Y dijeron que pronto tú también serás castigado. Cuando escuché la noticia, me reí felizmente. ¡Qué bueno! Damien me miró al oír mi risa. Me levanté y dije, envié la carta de queja. Sé que tienes una aventura con Ofelia. Escribí una carta de queja al líder del ejército y también le pedí al secretario del pueblo el documento que prueba nuestra relación. ¿Tú? ¿Cómo pudiste? Damien estaba tan enojado que temblaba. Mirando su rostro pálido. Me reí alegremente. Damien, te gusta mucho Ofelia. Y te alegra que haya dado a luz a tu hijo. Te concederé tu deseo. Después de terminar de hablar, miré a Ofelia y le dije. De ahora en adelante tendrás que cuidar de Berta. TSK, TSK, TSK. Ahora que lo pienso. Lo pasarás mal. Estás embarazada. Y tienes que cuidar a una persona paralizada en cama. Es asqueroso. ¿Qué quieres decir? ¿Quién está paralizado? Berta está paralizada. ¿Cómo es posible? ¿No estaba fingiendo?, preguntó Ofelia confusamente. Me reí. No está fingiendo. Ya no tiene piernas. Ofelia tenía una expresión indescriptible. Y aplaudí con alegría. ¡Felicidades! Tú y Damien recibieron el certificado de matrimonio como deseaban. Gracias por acoger a la familia de Damien.
Les adelanto que Damien ha sido despedido y no tiene trabajo. No podrá darte una buena vida. Tus días serán difíciles. Y lo más importante. Damien está muy endeudado. Lo obligué a pedir dinero prestado. Ya le había tendido una trampa. Damien le dio todo su dinero a Ofelia, y lo gastó todo. Más el dinero gastado en la enfermedad y amputación falsas de Berta. Sería mucho para él. A Damien, que no tiene trabajo y regresa al campo, le costará tanto ganar dinero como alcanzar el cielo. Les recordé. Y tanto Ofelia como Damien se veían bastante feos. Me reí mientras caminaba. Al llegar a la puerta, me di la vuelta y dije, por cierto. Hay una cosa más que quiero decirte. ¿Sabes por qué no pude tener un hijo después de 6 años de matrimonio contigo?, preguntó Damien inconscientemente. ¿Por qué? Porque eres infértil. ¿De verdad creías que el niño en el vientre de Ofelia era tuyo? Me reí a carcajadas. Claro que no. El niño en el vientre de Ofelia es de Maverick. Ese inútil en el pueblo. Vi con mis propios ojos a Ofelia y Maverick entrando en una cueva en la montaña trasera. Después de decir esto, me fui riendo. La verdad es que no sé si el niño en el vientre de Ofelia tiene algo que ver con Maverick. Pero es cierto que vi a Ofelia y a Maverick entrar en la cueva. Ya que es así, claro que no me contendré. Al tratar con mi enemigo. Haré lo que me haga sentir bien. Renacimiento y gloria. Tomé el dinero que recibí de Damien y me fui al sur para emprender un difícil viaje de supervivencia. Los días de ganarme la vida lejos de casa fueron a la vez amargos y dulces. Soy una persona que soporta las dificultades y es trabajadora. Así que, tras la brisa primaveral de la reforma y la apertura azul en todo el país, me convertí en una de las primeras personas en beneficiarme. Mi negocio de ropa estaba en auge. Adquirí con éxito más de 10 puestos. Compré una casa grande. Conducía un coche. Y me casé con un buen hombre. El tiempo pasó rápido. Y mi hijo ya tenía 12 años. Celebré su fiesta de 12 años en un restaurante de lujo en Shenzhen. No esperaba encontrarme con un viejo conocido. Ofelia, al frente de Fulfilmate, parecía muy mayor. Trabajaba como limpiadora en el hotel. Llevaba tacones altos y tenía el pelo largo y ondulado mientras caminaba por el pasillo. Ofelia, que estaba limpiando la alfombra, levantó la vista. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Eres tú? Clarissa. ¿Te harías rica? ¿Cómo es posible? Miré a Ofelia. Tenía el pelo blanco y estaba encorvada. Inferiormente. Me miró con odio. Encontraste a un sugar daddy. ¿Verdad? Mira cómo vas vestida. Debes ser una amante. Donde no podrías tener tanto dinero. ¿Crees que todos son como tú? La miré con desprecio. Puedo vivir sin un hombre. Pero mírate. Estás hecha un desastre sin un hombre. Es todo culpa tuya. Si no me hubieras hecho daño, me habría instalado en el ejército con Damien. Habríamos tenido una buena vida. Eres una mujer cruel y desvergonzada. Dejaste a Berta discapacitada. Hiciste que Damien perdiera su trabajo. También le clavaste una espina en el corazón. Ofelia me gritó furiosa. Es todo culpa tuya. Por tus tonterías. Damien sospechaba que el niño que llevaba en el vientre no era suyo. Decía que mi hijo tendría ojos como los de Maverick al nacer. Siempre sospechó de mi relación con Maverick. Así que mató a mi hijo cuando estaba borracho. Dije, y le respondí, qué lástima. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Sabes cuánto sufrí? Me golpeaba y me regañaba todo el tiempo. Me obligó a cuidar de esa vieja bruja de Berta. Incluso a lidiar con sus excrementos. Si mostraba alguna insatisfacción, me pegaba. Ofelia se secó las lágrimas. Dijo que si pudieras hacerlo, yo también debería poder. Cuando estaba contigo, se acostó conmigo a tus espaldas. Después de que te fuiste, él seguía pensando en ti y te alababa a diario. ¿Por qué no lo dejaste?
¿No puedes vivir sin un hombre?, pregunté con sarcasmo. ¿Crees que no quiero irme? Tengo un hijo. No puedo ser tan despreocupada como tú. Rugió Ofelia. Es por tu culpa que he tenido una vida tan dura. Ese maldito Damien mató a mi hijo y dejó inválido a mi otro hijo. Damien fue ejecutado. Me dejaste con todo el desastre. ¿En serio? ¡Qué mala suerte tienes! Dije con desdén. No muestra ninguna compasión. Soy madre. No puedo abandonar a mi hijo. Tengo un hijo con discapacidad. Y ningún hombre me acepta. He estado corriendo de un lado a otro para apoyar a mi hijo todos estos años. ¿Te alegra verme viviendo en este estado? Respondí con sinceridad. Sí, da igual. Lo estoy. Espero que sigas así toda la vida. Después de decir esto, me fui con tacones altos. Y oí los rugidos furiosos de Ofelia detrás de mí. Es solo rabia inútil. No hay nada que temer. Cuando tenía 8 meses de embarazo, mi esposo Nero me empujó contra la mesa de centro. El dolor era tan intenso que casi me desmayó. Y había un flujo continuo de sangre entre mis piernas. La mirada de Nero era feroz. ¿Quién te dijo que mataras a Cynthia? Solo entonces me di cuenta de que nunca la había olvidado. La chica que acosaba a sus compañeros en el instituto y que yo denuncié. Y que luego la expulsaron. Si no fuera por tus celos de mi amor secreto por Cynthia y su denuncia deliberada. Cynthia no habría sufrido represalias ni habría quedado incapacitada con una mano. No la habría obligado su padre ludópata a casarse con un maltratador ni la habría golpeado hasta la muerte estando embarazada. 3 días antes del examen de ingreso a la universidad. Fui yo quien ordenó que le rompieran las manos. Si pudiera volver a vivir, sin duda protegería bien a Cynthia. Tenía los ojos abiertos de rabia. Perder el examen de admisión a la universidad fue un profundo arrepentimiento en mi vida. Antes de morir, agarré un cuchillo de fruta de la mesa de centro con mis últimas fuerzas y se lo clavé con fuerza en el corazón. Al abrir los ojos, renací de verdad. Ella. Ven y responde a esta pregunta. ¿Cuándo renací? Estaba sentada en el aula, mirándome las manos. No tenía cicatrices horribles ni torceduras extrañas. Me pellizqué el muslo con fuerza para confirmar que había renacido. Y las lágrimas me corrían por la cara. Estudiante ella. Si no puedes responder a esta pregunta, no llores. Escucha atentamente las respuestas de tus compañeros después. El profesor de matemáticas se ajustó las gafas y me miró con cierta impotencia. Por favor, pídele a Caleb que responda a esta pregunta. Después de clase. Se oyó una voz. Ella. Esta pregunta es muy simple. ¿Por qué no puedes contestar? Al oír esa voz familiar, se me subió la sangre a la cabeza. Era Nerón. Apreté los puños con fuerza. Me clavé las uñas en las palmas. Para controlar el impulso de matarlo. Respondí con calma. Estuve nervioso por un momento y olvidé cómo resolverlo. El Nero que tenía delante llevaba una camisa blanca. De piel clara. Nariz recta. Rasgos atractivos. Y ojos claros. Como más me gustaba en la prepa. Pero viéndolo ahora. Pensando en el daño que me hizo antes de mi renacimiento, solo quedó odio en mi corazón. Centrémonos en este tipo de búsqueda y en el autoestudio de esta noche. Olvidar significa que no eres lo suficientemente competente. No hace falta. Ya sé cómo hacerlo. Al ver mi frialdad, Nerón me miró con una mirada inquisitiva. Nerón, el pez gordo. Sabemos que son novios desde la infancia. Pero ella dijo que no lo necesita. No sé cómo responder esta pregunta. Ven y ayúdame a explicarlo. Fue Cynthia quien habló. Se dio unas palmaditas en los labios rosados. Nos miraba con una media sonrisa. Llevaba un mono negro ajustado con escote pronunciado. Y encima, una camiseta rosa grande. Y abotonado. Revelando sus delicadas curvas y una parte de su blanca cintura. El rostro de Nero se sonrojó al instante.
pero aún así fue a la última fila para explicarle la pregunta. Desde atrás. Había de vez en cuando. Se oían las exclamaciones exageradas de Cynthia. El hermano Nero es realmente asombroso. Es capaz incluso de hacer cosas tan difíciles. Entonces se oyó la suave risa de Nero. ¿En serio? Eres muy inteligente. Mientras le pongas el corazón, seguro que lo aprenderás bien. Ríete ahora. No podrás reír en unos días. Ese mismo día, en mi vida anterior, fui a la dirección temprano por la mañana para denunciar a Cynthia por acoso escolar. Porque la había visto bloquear a chicas en el baño más de una vez. Luego cerraba la puerta con llave. Y desde adentro se oían bofetadas y súplicas de clemencia. A veces lo hacía sola. Y a veces traía a algunos colegas. La primera vez que me enteré. Me advirtió que no me metiera en asuntos ajenos. Dijo que conocía a gente de Lampa fuera de la escuela. Encontré a la chica acosada y le pedí que lo denunciara a sus padres o a la escuela. Pero la niña estaba demasiado asustada. Cuando vi a una niña salir del baño con la cara magullada por tercera vez, decidí decididamente reportarlo a la escuela. Cynthia se transfirió a nuestra escuela durante el primer semestre de la preparatoria. Se decía que era hija de un recién llegado rico que compró su entrada a nuestra escuela principal. Tan pronto como llegó, la coronaron la belleza de la escuela. Y lo que es peor, una belleza de la escuela mala. Cuando llegó por primera vez tenía el pelo teñido de amarillo. Tenía varios piercings en las orejas y pequeños pendientes brillantes. Lápiz labial rojo en los labios. Y esmalte de uñas colorido en las uñas. Bajo la camisa blanca grande. Se veía apenas un solo negro y apretado de semen. Su hermoso rostro era ostentoso y radiante. Parecía una típica delincuente. Su atuendo era muy diferente al de nosotras, las chicas, que vestíamos uniformes escolares azules y blancos. Llevaba coletas atadas. Y no sabía cómo vestirse. Haciéndonos parecer patanes. Su apariencia desenfrenada alteraba las hormonas de muchos chicos. Que no tenían dónde liberarse. Revolver. Podía fumar. Luchar. Y muchos chicos la perseguían. También estaba enamorada de un jovencito. En un semestre. La escuela la criticó muchas veces. Pero a ella no le importó en absoluto. Entre los chicos que la miraban fijamente estaba Nerón. Nero y yo éramos vecinos. Yo era solo 3 meses menor que él y crecimos juntos. Éramos los típicos novios de la infancia. Empecé a montarlo en bicicleta cuando estaba en segundo de secundaria. Cuando me enamoré por primera vez. Me preocupaba que profesores y padres me criticaran por mi amor infantil. Oculté mis tiernos sentimientos de niña y solo me preocupaba por él en silencio. Le llevaba un poco de desayuno. Los días de lluvia. Le llevaba un paraguas extra. Cuando estaba enfermo le copiaba unas notas. Nos admitieron en la misma preparatoria. Hablamos de preguntas juntos. Fuimos juntos a la biblioteca. Y participamos juntos en varias competiciones. Cada día se trataba de hacer ejercicios y corregir errores. Competíamos entre nosotros. Y el primer y segundo puesto del grado siempre eran nuestros. A ojos de nuestros compañeros, éramos la pareja por defecto. Solo esperaba que se levantara el velo después del examen de admisión a la universidad. Pero poco después de que Cynthia se transfiriera a mi vida anterior, noté sus inusuales sentimientos por ella. Nero ya no estaba concentrado en los ejercicios. A menudo miraba fijamente la espalda de Cynthia frente a él. Y a veces ni siquiera me oía cuando lo llamaba. Lloré en secreto varias veces. Aún así me consolaba, ya que Nero nunca me había dicho que le gustaba. No podía considerarse traición. No tenía por qué resentirme con él por gustarle otra persona. Se lo dije en serio, sé que te gusta Cynthia. No importa lo que estés pensando ahora. Tienes que controlarte. Falta menos de un año para que vayamos a la universidad. Entonces, cuando tengo la sí baja. Nadie dirá que es amor adolescente si quieres enamorarte. Se enojó. ¿De qué tonterías estás hablando?
Cintia es una mala estudiante. No sabe con cuántos chicos ha salido. ¿Cómo podría gustarme? Sin embargo, sus ojos seguían fijos en Cintia. No fue hasta que salió del top 20 de la calificación en el examen final del semestre pasado que entró en pánico y estudió hasta altas horas de la noche todos los días. Para entonces, ya era el segundo semestre de preparatoria. Y solo faltaban 2 meses para el examen de admisión a la universidad. Y en mi vida anterior, una semana después, Cintia sería criticada públicamente por toda la escuela y luego expulsada. En cuanto sonó el timbre para terminar la clase de autoestudio vespertino, tomé mi mochila y salí del aula. Nero me siguió y dijo, «Ella, ¿sigues enojada? ¿Por qué sigues tan temperamental? ¿Igual que cuando eras niña?» Pensé un momento y luego recordé que en ese momento de mi vida anterior había estado en una guerra fría con él durante varios días. Solo porque le dije a Nero que Cintia no era una buena chica y que intimidaba a sus compañeros. Inesperadamente, la cara de Nero se puso roja de ira al instante. Sé que tienes prejuicios contra Cintia. Pero no puedes difamarla así. Es solo un poco rebelde. ¿Sabes cuánto daño le pueden hacer tus calumnias? Solo entonces supe que ya le gustaba tanto Cintia que no permitía que nadie dijera una sola palabra mala sobre ella. Ni siquiera yo con la cabeza bien puesta. Su novia de la infancia, de 17 años. Al recordar esto me detuve y dije fríamente. Ya no somos niños. Volver a casa juntos hace que los demás chismeen fácilmente. En fin. El camino a casa es seguro. Cada uno por su lado. Se quedó atónito por un momento. Reprimiendo su ira, dijo, «Ella, eres realmente especial». Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Tomó su mochila y se alejó a grandes zancadas. Al día siguiente, vi a Cintia. Con el pretexto de pedirle a Nero que le explicara algunas preguntas, charlando y riendo con él. Atrayendo las miradas de la gente a mi alrededor. Mi compañera de escritorio, Grace, me dio un codazo. Ella. Si no haces algo, esa marimacho se llevará a tu amor de la infancia. Ni siquiera fruncí el ceño. Tiene las piernas sobre él. No puedo controlar a dónde va. No soy su madre. Está bien, ella. Por fin tienes agallas. Antes. Te enfurruñabas al verlos juntos. Un chico que corre tras una belleza como esta no vale la pena. Grace también me había persuadido en mi vida anterior. Pero simplemente no le hice caso. Nerón, en efecto, no era una persona fiel. Él sabía desde hacía tiempo que me gustaba. Pero nunca se negó a que me acercara a él. Si no le gustaba, podría haberme dicho claramente o haber mantenido la distancia. ¿Pensó que lo molestaría? En mi vida anterior. Cuando supo que fui yo quien denunció a Cintia. Me llamó cruel. Dijo que la denuncié maliciosamente por celos porque le gustaba Cintia. Solo entonces me di cuenta de que conocía mis sentimientos desde hacía tiempo. Fui tan estúpida. Después incluso me casé con él y merecí una muerte tan trágica. Por la tarde. Cuando Nerón estaba a punto de salir del aula, Cintia lo detuvo. Hermano mayor. Me da miedo irme solo a casa por la noche. ¿Puedes acompañarme? Nero me miró. Al verme guardando mis libros de texto sin expresión alguna, sonrió y dijo, de acuerdo. Mi hermano mayor es tan amable. La voz de Cintia era tan chillona y dulce que me dio asco. Varias chicas cercanas también la miraron. Imitándola con voz aguda. «Qué amable es tu hermano». Entonces estalló una carcajada. El rostro de Nerón estaba un poco sombrío. Y se fue con Cintia. En los días siguientes. Mandaba a Cintia a casa todos los días y le traía el desayuno temprano por la mañana. Había leche de soja y tofu seco. Fideos secos y calientes. Bollos al vapor. Etc. Y eran diferentes cada día. Sin importarles en absoluto las miradas ajenas. La tercera vez le trajo el desayuno a Cintia. Cintia dijo con una voz dulce y chillona, hermano Nero. No me gustan los fideos secos y calientes.
Quiero comer rollitos de arroz. Nero la convenció con dulzura. De acuerdo. Te traeré rollos de arroz mañana. También insertó con cuidado la pajita en la tapa de la leche de soya. Varios compañeros armaron alboroto. ¡Guau! ¿De verdad están juntos? Genial, Nero. Felicidades. La belleza de nuestra escuela es increíble. Por fin te consiguió. Felicidades. Aprovecha la historia de juventud y vive un amor apasionado. Los adolescentes y sus hijos no saben realmente qué es el amor verdadero. Es solo que Nerón hizo algo que la mayoría de nosotros no nos atrevimos a hacer. Rompiendo el tabú del amor adolescente. Haciendo que los adolescentes rebeldes piensen que era genial. Parece que sin mi intervención. Nero pasó del amor secreto de su vida anterior al amor abierto en esta y comenzó a desenfrenarse. Los buenos momentos no duraron mucho. En menos de 2 días. Cynthia fue llamada a la oficina del director. Después de la ceremonia de izamiento de la bandera el lunes, en el amplio patio de recreo de la escuela. El director hablaba en el podio. Parecía sombrío y reprendió con enojo a Cynthia. Una niña de 6º de primaria. 3er curso. Por acosar a sus compañeros. Dijo que el impacto fue terrible. Y anunció su expulsión de la escuela. Cynthia guardaba sus libros de texto en el aula. Sollozando. Nerón. Con rostro hosco. La ayudaba a empacar mientras la consolaba. Cynthia. No tengas miedo. Acabas de golpear a otros unas cuantas veces. Esa gente está haciendo una montaña de un grano de arena. De hecho, lo está elevando al nivel de acoso. Encontraremos la manera de transferirte a otra escuela más tarde. Al escuchar esto me quedé impactado. En mi vida anterior, realmente pensé que estaba loca. Casarme con alguien así y creer que era perfecto en todos los sentidos. Cynthia no solo acosaba a una chica. Había una chica de la clase vecina cuyo novio fue raptado por Cynthia. La chica la señaló y la llamó puta. Y como resultado, la niña fue acosada. La golpearon brutalmente y la torturaron. Su cuerpo quedó cubierto de densas llagas. La obligaron a beber agua de fregar. A comer polvo de tiza. Y hasta la fotografiaron desnuda. Así que no se atrevió a contárselo a nadie. Más tarde sufrió una depresión y casi se suicida cortándose las venas. Y aún así, ¿Nerón seguía pensando que los demás exageraban? Claro que sí. Cuando amas a alguien, crees que hasta sus heces huelen bien. Muchos compañeros lo miraron con asombro. Algunos negaron con la cabeza repetidamente y susurraron. Estar enamorado no es nada bueno. De camino a casa por la noche, Nerón me detuvo. Ella. ¿Fuiste tú quien reportó el asunto de Cynthia? ¿Y qué si fui yo? Los ojos de Nero estaban rojos como la sangre mientras me gritaba. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Solo estás celosa de que me guste Cynthia. Así que la denunciaste maliciosamente y conseguiste que la expulsaran de la escuela. Fueron exactamente las mismas palabras que en mi vida anterior. Todavía recuerdo cuando las escuché en mi vida anterior. Mi corazón fue traspasado como un cuchillo. Solo pude llorar y no pude dar ninguna explicación. Ahora, no derramaré ni una lágrima por estas palabras hirientes. Nerón. Antes me gustabas. Durante casi 5 años. Pero desde que supe que te gustaba Cynthia, ya no me gustas porque no te lo mereces. Sabías que me gustabas. Aún así, aceptaste mi amabilidad mientras te mostrabas ambiguo con Cynthia. Tu comportamiento de buscar una mejor opción mientras conservas la actual no merece mi amor. Tras decir esto, Nero palideció un poco. Denuncié a Cynthia, no por celos. Pero solo por justicia. ¿No oíste lo mal que estaban esas chicas acosadas? Solo porque Cynthia es la que te gusta. ¿Puedes hacerte el sordo y mudo? ¿No lo entiendes? No importa quién sea el acosador. En cuanto lo vea, lo reportaré. Una expresión compleja y una profunda reflexión se reflejaron en el rostro de Nero. Suspiré suavemente.
Nero. ¿Recuerdas cuando jugábamos a las casitas de niños? Dijiste que querías ser un héroe. Un policía. Para ayudar a los débiles. ¿Lo has olvidado? Dije esto solo porque no quería sufrir la venganza de tener las manos incapacitadas otra vez en esta vida. Si de verdad quiere vengarse, no tengo miedo. Lo enviaré directamente a prisión. Tras la partida de Cynthia, Nerón estuvo deprimido varios días. Calculando los días. Era hora de que empezara el buen espectáculo. Un día de mediados de abril, fui a la escuela muy temprano. En cuanto entré al aula, corrí la noticia de que los padres de las chicas acosadas por Cynthia se habían unido para ir a su casa a ajustar cuentas. Pronto, Lenado Mausai. Nerón. ¿Quién entró al aula más tarde? Se enteró de la noticia. Entró en pánico y salió corriendo del aula. Ese mismo día, en su vida anterior, los padres furiosos le rompieron la mano derecha a Cynthia. La herida fue tan grave que ya no podía sostener una pluma. Y Nerón. Para vengarla. 3 días antes del examen de admisión a la universidad, unos vándalos me bloquearon el paso y me rompieron brutalmente las manos, sobre todo la derecha. Esto me obligó a perderme el examen. Pero como los 2 vándalos iban enmascarados y no había vigilancia en el callejón, la policía no pudo averiguar el resultado. Y al final no hubo nada. Desde que renací, definitivamente me vengaré. Ya que dijo que si pudiera hacerlo todo de nuevo. Definitivamente protegería bien a Cynthia. Y estoy deseando ver su actuación. Cuando llegué a casa por la noche, escuché a mis padres decir que Nero tenía la mano lastimada. No paraban de suspirar porque no pudo presentarse al examen de admisión a la universidad. Mamá. ¿Tenía la mano tullida?, pregunté esperanzado. No. No estaba tullada. Pero estaba roto. Se necesitan 100 días para recuperarse de una lesión en los tendones y los huesos. ¿Para cuándo sana? El examen de admisión a la universidad ya había terminado. No pude evitar sentirme un poco arrepentido. No estaba lisiado. En su vida anterior, la mano derecha de Cynthia quedó mutilada por la ira de sus padres. ¿Por qué tuvo tanta suerte? Después de pensarlo, solo podría atribuirlo a que los chicos aguantan más las palizas. Ella. ¿Te gusta mucho Nero? Ve al hospital a verlo mañana después de la escuela. Mamá siempre supo lo que sentía. Y papá también me miró con cariño. Mis padres solo me tienen como hija. No sé qué tan tristes estarían después de mi muerte en la vida anterior. De repente mis ojos se nublaron. Y se me hizo un nudo en la garganta. Papá. Mamá. Ya no me gusta Nero. En el futuro, solo seremos vecinos. Iré a verlo con mis compañeros entonces. Mis padres se sorprendieron un poco y enseguida me preguntaron qué pasaba. Les conté toda la historia. Mamá estaba muy enojada. Nero suele parecer un niño muy sensato. No esperaba que fuera así. Con razón, cuando les pregunté a sus padres hoy, fueron evasivos. Mi querida hija. De verdad que no te merece. Cuando entres a la universidad, mamá y papá te encontrarán un mejor chico. Una cálida corriente me recorrió el corazón. Estos son mis padres. Me apoyan incondicionalmente pase lo que pase. 2 días después, la clase organizó a varios compañeros para que fueran al hospital a visitarlo. Como su primer amor, quien creció con él desde la infancia. Yo también fui. Inesperadamente. En cuanto entré a la sala, la madre de Nero me agarró el brazo con fuerza. Ella. Estás en la misma clase que nuestro Nero. Cuando Nerón se portaba como un tonto, ¿por qué no lo detuviste? Le impidiste presentar el examen de admisión a la universidad. Esta reprimenda repentina avergonzó mucho a sus compañeros. Tía Senjun. Nero tiene sus propias piernas. ¿Cómo podría detenerlo? Quería encontrar a alguien que asumiera la culpa para sentirse mejor. De ninguna manera. Fui suegra de Nero durante 1 año en mi vida anterior. La conozco muy bien. Es egoísta e hipócrita.
La naturaleza de Nero, propensa a culpar a otros y a ser despiadada y despiadada, es exactamente igual a la de ella. Por desgracia. En la vida anterior, la pareja madre-hijo se escondía demasiado bien. Solo vi sus cálidas sonrisas. Pero no notó el hedor que se había podrido hasta la médula bajo esas sonrisas. Solo entonces la madre de Nero se dio cuenta de que se había pasado un poco de la raya. Aún así, se secó las lágrimas y dijo: Ella. Tú y Nero han tenido una relación tan buena desde la infancia. ¿Cómo puedes decir eso? En nuestros corazones. Eres nuestra futura nuera. Siempre te ha escuchado más que a nadie. Si lo hubieras convencido en ese momento, seguramente no habría sufrido esto. Nerón. Sentado en la cama del hospital con la mano derecha vendada. Parecía pálido y silencioso. Me miró con cierta insatisfacción. Obviamente coincidía con las palabras de su madre. Sentí un escalofrío en el corazón. Como era de esperar. La gente sinvergüenza es invencible. Madre e hijo realmente cooperaron para sentirse mejor y hacerme sentir culpable. Tía Senan, creo que te equivocas. Nero ya tiene novia. Toda la escuela sabe que se lesionó para protegerla. Ante el amor verdadero. Lo que soy es solo un vecino. Si lo hubiera detenido, Nerón podría haber venido a pelear conmigo. Además, Nero y yo solo somos vecinos. Y Nero nunca ha dicho que soy su novia. Miré a Nerón. Nerón. No es cierto. La lluvia que le caía del rostro. Movió los labios, pero al final no dijo nada. Me reí entre dientes. Así que... Tía Senan. De verdad que no soporto el título de nuera. La novia de Nero es Cintia. Si quieres encontrar a alguien a quien pedirle cuentas, no te equivoques. Después de regresar a casa, les conté a mis padres lo que pasó en el hospital. Mamá estaba muy enojada. De verdad que no podía imaginarme a Regina siendo así. Cuando pasa algo quiere echarle la culpa a nuestra familia. ¿Acaso nos comimos su arroz o les debíamos dinero? Por suerte no había cumplido mi promesa. Ya lo descubrimos. De lo contrario, si te casaste con alguien de su familia y luego lo descubriste, lo pasarías mal. A partir de entonces mis padres cortaron el contacto con su familia. Mamá tenía razón. En mi vida anterior, sufrí mucho acoso por parte de la madre de Nero. Porque tenía el tendón de la mano derecha roto y los dedos de la izquierda deformados. No pude presentarme al examen de admisión a la universidad. Mis padres gastaron dinero para enviarme a una universidad mediocre. Después de graduarme, abrí un negocio de ropa. Porque tenía talento para los negocios. Abrí 4 sucursales en 2 años y gané más de 1 millón de yuanes. En ese entonces, Nerón se había graduado de la universidad. La mejor del país. Justo después de graduarse, entró en una empresa de la lista Fortune Global 500 con un salario anual de 500.000 yuanes. Pensé que nunca volveríamos a tener una intersección. Inesperadamente me dirigí a la sesión de Selbad. Medio año después de empezar a trabajar, me propuso matrimonio. Dijo que le gustaba desde hacía mucho tiempo y prometió repetidamente que no le disgustarían mis manos. Me llené de alegría y pensé que mi amor secreto de tantos años por fin se había hecho realidad. Así que acepté. Después del matrimonio, la madre de Nero siempre me menospreció por ser solo un graduado universitario. No era digno de su hijo tan talentoso. También se rió de mis manos incapacitadas y me hizo quedar mal delante de mis familiares muchas veces. Lo soporté todo. No fue hasta que me estaba muriendo que me enteré de que Nero me había propuesto matrimonio porque se enteró de la muerte de Cintia. Me odiaba. Creía que yo era quien le impedía estar con Cintia. Incluso llegó a pensar que yo la maté. Quería que me embarazara y luego muriera desesperada como Cintia. ¡Qué lunática! Faltaba poco más de un mes para el examen de admisión a la universidad. Y estudié día y noche. Afortunadamente, al haberlo logrado, había adquirido los conocimientos con mucha solidez en aquel entonces. Después de repasarlo, me puse manos a la obra rápidamente. Medio mes antes del examen de admisión a la universidad.
Me preocupaba que Nerón se vengara de mí como lo hizo en mi vida anterior. Así que mi padre venía a recogerme después de la escuela todos los días. Afortunadamente había cumplido mi obsesión. Entré sano y salvo en la sala de exámenes. Me arrepentí muchísimo de no haber podido presentar el examen de admisión a la universidad en mi vida anterior. Así que hice las preguntas del examen 3 veces. Con la ayuda de los recuerdos de mi vida anterior, tras el examen de ingreso a la universidad, me convertí en el mejor estudiante de la provincia, con una alta puntuación de 740 puntos. Y también fue mi mejor puntuación. Me admitieron en el departamento de finanzas de una universidad, como deseaba. Durante las vacaciones de verano. Estaba trabajando a tiempo parcial en un KFC, cerca de casa cuando la tía Sen me encontró. Se veía un poco demacrada. No tengo otra opción. Por favor, convence a Nero. Como me dijo la tía Sen llorando. Me enteré de que Nero insistía en ir a la universidad. 6 años de secundaria para repetir el último año porque Cynthia estaba allí. No. La secundaria Six es la peor preparatoria de nuestra ciudad. Es un lugar lleno de caos. Con estudiantes fumando. Peleas. Y hay amor de cachorro por todas partes. Ni siquiera los profesores pueden controlarlo. La escuela secundaria número 1 donde estudiamos juntos es la mejor de la ciudad. El director dijo que era un buen estudiante. Y si continuaba repitiendo el último año de secundaria en la escuela secundaria número 1, se le eximirían todas las cuotas. Pero él simplemente no quería ir. Le llevé a la tía Sen un vaso de jugo de naranja y le dije con impotencia, tía Sen, cariño. Si quieres persuadirlo, deberías buscar a la novia de tu hijo. Lo que diga te será útil. Además, eres su madre. Y ni siquiera te escucha. ¿Cómo pudo escucharme? Al oír esto, la tía Sen dijo con resentimiento, fui con esa pequeña descarada. No puede esperar a que Nero esté en la misma escuela que ella. ¿Cómo podría convencerlo? De verdad que no tengo otra opción. Así que recurrí a ti. En el pasado. Siempre te escuchaba más. Por favor. Considéralo una súplica. Fui a ver a Nerón. No era que quisiera convencerlo. Solo quería verlo hundirse en el fango. ¿Estás aquí para convencerme? Nerón acababa de terminar un examen de rayos. Y su mano aún estaba vendada. Cynthia lo acompañaba. Parecía que la acción de Nero de salvar a la bella había intensificado rápidamente su relación. Había muchos pacientes en el hospital. Y el olor a desinfectante estaba por todas partes. Esto me recordó las experiencias de mi vida anterior, cuando fui al hospital muchas veces para intentar quedarme con el bebé. Mi mamá me pidió que fuera. Me quedé allí. Ni afirmando ni negando. Dile a mi mamá que el oro brillará donde esté. Incluso en sexto de secundaria, aún puedo entrar a la universidad. A Cynthia parecía un poco triste al verme. Sé que te gusta Nero. Pero ahora soy su novia. Por favor, deja de molestarlo como un fantasma. Después de decir eso, me miró de reojo. ¿Y qué si eres un estudiante destacado? Sigues siendo mi perdedor. La ignoré y miré directamente a Nero. Ojalá consiguieras lo que quieres. Solo puedo decir que la gente que no ha sido golpeada por la sociedad es demasiado ingenua. Es cierto que el oro siempre brillará. Pero también depende del entorno. Cuando hay luz alrededor del oro, se puede ver de forma natural. Pero si el oro está enterrado en el lodo, incluso si se convierte en un diamante, no puede brillar. A eso me di cuenta cuando enviaba currículums a todas partes y enfrentaba rechazos y buscaba trabajo en mi vida anterior. Entré a la universidad en septiembre. Dejé la ciudad C, donde viví casi 18 años, y fui a la universidad A en la ciudad J. La vida universitaria es mucho más emocionante que la del instituto. No hay exámenes interminables. Puedo unirme a los clubes que me gustan. Me peino. Y me pongo los vestidos que me gustan. Todo es maravilloso. Pronto, ella lo ve, suspiraría. Pasó un año. Conocí a Nero, que estaba a punto de entrar en mi casa. Cuando me vio, sus ojos estaban llenos de sorpresa.
Ella. Estás mucho más guapa. Gracias. Ahora. Soy más hermosa que Cynthia en aquel entonces. Mi cabello corto hasta los hombros se ha vuelto largo. Cabello negro y liso. Con mi base ya de por sí buena. Un poco de maquillaje ligero me hace verme tan hermosa como un loto emergiendo del agua cristalina. Parecía querer decir algo. Pero tras un momento de silencio, sonrió avergonzado. Éramos como vecinos normales. Después de saludarnos, regresamos a nuestras respectivas casas. Mis padres me dijeron que después de que él se fue al número 6 años de secundaria. Al principio estudió mucho. Pero después aprendió a fumar y a beber. Y se saltó las clases con Cynthia. Después de repetir el año de preparatoria. Apenas aprobó el examen de admisión a la universidad de segundo nivel y no pudo solicitar admisión en ninguna buena escuela. Cynthia solo logró ingresar a un colegio secundario y no quería repetir. Así que solicitó admisión en una escuela desconocida en la misma ciudad que Cynthia. El padre de Nero y la tía se discutieron mucho con Nero por esto. Le pidieron que rompiera con Cynthia. Pero él simplemente no les hizo caso. Cynthia es diferente a la mayoría de las chicas de la escuela. Es como una hermosa amapola. Gente fascinante. Aunque la gente sabe que es venenoso, mucha gente sigue acudiendo a él y les cuesta desprenderse de él. Lo supe desde el momento en que solicitó plaza en esa escuela desconocida. Él y yo. Como dos líneas que se cruzaron una vez. Se alejarían cada vez más en direcciones diferentes. Pero esto también demuestra que realmente ama a Cynthia. Después de graduarme de la universidad, gracias a mi excelente desempeño profesional y a mi excelente desempeño en la entrevista, me contrataron en una empresa de la lista Fortune 500 más famosa, donde Nero trabajó en mi vida anterior. Con un salario anual de 800 yuanes, ni siquiera me atreví a pensar en eso en mi vida anterior. Trabajé duro. Y mi vida era más plena que nunca. Un año después de empezar a trabajar. Compré una casa en la ciudad J y planeaba pedirles a mis padres que vendieran la casa de nuestro pueblo natal y vinieran a vivir conmigo allí. Sin embargo, los ancianos se resisten a dejar su pueblo natal y no están dispuestos a irse por ahora. Solo encuentro tiempo para ir a casa a visitarlos. Oí que Nero y Cynthia se casaron. De la universidad a la boda. Tuvieron un principio y un final. Aunque habían pasado por muchas dificultades en el proceso, al hablar por teléfono, mi madre me lo contó hace medio año. Cynthia tenía relaciones íntimas con un colega. En un ataque de ira, Nero se peleó con él. Ese tipo era alto y fuerte y golpeó a Nero tan brutalmente que no pudo levantarse. Como resultado, Nero se lesionó la mano derecha por segunda vez y quedó incapacitado. Ni siquiera podía hacer trabajos pesados. Así que la retribución no llega. Solo llega unos años tarde. Los padres de Nero detestan aún más a Cynthia y la llaman gafe. Pero aún así, Nero no rompió con Cynthia. Y se casaron pronto. Qué bueno que estén unidos. La pasión siempre se desvanece. Y entonces la vida probablemente será un desastre. No esperaba encontrarme con Nero tan pronto. Era una tarde de lluvia torrencial. Mientras conducía mi Mercedes-Benz por la calle, vi por casualidad a un repartidor con uniforme amarillo tirado en el suelo. Intentaba levantarse con todas sus fuerzas, pero no lo conseguía varias veces seguidas. La vida no es fácil. Todos somos gente trabajadora. Salí del coche con un paraguas y ayudé al conductor a subir. Para mi sorpresa, era Nerón. Estaba empapado. En un estado lamentable. Con varias marcas de suciedad en la cara y las manos. Ya no conservaba su antigua apariencia inmaculada y alegre. Al ver mi atuendo profesional y mi delicado maquillaje, parecía un poco comedido. Después de todo, éramos viejos conocidos. Lo invité a refugiarse de la lluvia en mi coche. Pero él agitó las manos repetidamente. Dijo que estaba bien. Y recogió su bicicleta eléctrica bajo la lluvia torrencial y desapareció entre la cortina de lluvia. Sé que su orgullo no me permite ver su lamentable estado. Sonreí. Sabiendo que no le va bien, me siento tranquila.
Incluso después de todos estos años, todavía no puedo olvidar al niño que murió antes de ver el mundo en mi vida anterior. Y mi propia muerte inocente. La siguiente vez que oí noticias sobre Nero, salió en las noticias que la Oficina de Seguridad Pública lo arrestaba. Resultó que en realidad, había asesinado a su esposa. Cynthia. En la casa de alquiler. Fue el vecino de al lado quien llamó a la policía. La sangre goteaba del ático. Así que subieron y llamaron a la puerta. Pero nadie respondió. Cuando la policía abrió la puerta, los presentes quedaron horrorizados ante la trágica escena. El cuerpo fue destrozado con un cuchillo irreconocible. Incluso la cara estaba completamente destrozada. Un periódico decía que el esposo de la fallecida tenía tendencia a la violencia doméstica. Y las maldiciones del dueño y los gritos de la dueña se oían a menudo desde dentro. No pude evitar suspirar. Nunca pensé que en mi vida anterior él llegaría tan lejos como para matarme a mí, y a su propia sangre para vengar a Cynthia. Esta vida. Se casó con ella como quiso. Pero al final. Fue él mismo quien mató a Cynthia. Qué irónico. Esa noche. Cuando llegué a casa del trabajo y simplemente presioné mi huella en la cerradura, de repente sentí una daga fría en el cuello desde atrás. Estaba aterrorizado. Se oyó una voz familiar. No grites. Entra. Era Nerón. Mi mente se aceleró. Él había matado a Cynthia. ¿Qué quería de mí? No importaba cuál fuera su intención. Era una persona peligrosa. Entré tranquilamente. La habitación estaba completamente oscura. Cerró la puerta de una patada. Nerón. Cálmate. ¿Por qué me haces esto? En cuanto entré fingí miedo y dije con voz llorosa. Déjate de tonterías. Enciende las luces rápido. ¿Dónde están las luces? Están en la pared junto a la puerta. Los encenderé. Su daga seguía en mi cuello mientras giraba conmigo. Aprovechando su distracción. Tomé el bate de béisbol de la pared y le di un fuerte golpe en la cabeza. Como mujer soltera que vive sola, tengo una gran sensación de seguridad. He preparado spray antilobos y palos antilobos. Y hay cosas escondidas en varios lugares de la casa que pueden usarse como armas. La daga cayó al suelo con un crujido. Soltó un gemido ahogado y cayó al suelo. Salí corriendo y llamé al 110. Luego toqué la puerta del vecino y le dije que alguien había entrado en mi casa. El vecino era muy cariñoso. Enseguida encontró una cuerda gruesa y me ayudó a atar a Nero. Sin duda. Nerón fue condenado a cadena perpetua. Tras anunciarse el veredicto, su padre se desmayó en el acto. Y la tía Chem rompió a llorar. De camino al hospital para enviar al padre de Nero, seguía maldiciendo a Cynthia como si fuera una maldición. Poco después el guardia de la prisión envió un mensaje diciendo que Nero quería verme. También me intrigaba porque había venido a verme después de matar a alguien. Así que llegué a la prisión a tiempo. Llevaba el uniforme de prisión habitual. Con el pelo rapado. Y sus ojos solo reflejaban desesperación. Separados por el cristal en el medio. Cogimos los teléfonos para hablar. Lo primero que dijo fue, ella, tú también renaciste. ¿Verdad? Me quedé en shock. Pero mi rostro permaneció sereno mientras decía, ¿estás diciendo tonterías? Si no hubieras renacido. ¿Por qué no impediste que me gustara Cynthia y el señor Tree como en tu vida anterior? Si no habías renacido, ¿cómo pudiste decir que no te gustaba tan rápido y dejarme de lado? Obviamente no cumpliste con lo que la tía Sai me dijo en tu vida anterior. Me detuviste y siempre me cuidaste y me amaste. Lo recordé todo después de verte la noche en que me caí bajo la lluvia y volví a casa. Fue porque no te importé que me enamoré de ella y terminé en esta situación hoy. Para Cynthia. Fui a esa horrible secundaria número 6 para repetir el tercer año con ella. Por ella. Entré en una escuela pésima. Por ella. Incluso me quedé lisiada. Y como resultado, no pude encontrar un trabajo decente y solo podía repartir comida. Obviamente. En mi vida anterior,
me admitieron en la universidad y recibí un salario anual de 500 libras, que debía pagar justo después de graduarme. Mi futuro era prometedor. Todo gracias a ella. Mi mamá tenía razón. Es una gafe. Me volví así solo por estar con ella. Tengo mucha presión laboral. La inversión de su padre fracasó y se declaró en quiebra. No solo tengo que ganar dinero para mantener a la familia, sino también pagar las deudas de su padre. ¿Qué tiene de malo golpearla? Se lo merece. He tenido una vida muy dura por su culpa. Incluso abortó a mi hijo. Estaba coqueteando con otros hombres. Y quería dejarme. He dado tanto por ella. ¿Por qué tiene derecho a irse? Ella. Lo lamento. ¿Por qué no me detuviste entonces? Al escuchar esas palabras tan descaradas, me enojé tanto que me reí. ¿Por qué debería detenerte? ¿Detenerte? ¿Y luego hacer que me odies y me mates de nuevo? ¿No dijiste que si pudieras hacerlo todo de nuevo, protegerías bien a Cynthia y no dejarías que la lastimaran? Ahora eres tú quien más la lastimó. Sus ojos estaban abiertos de ira. Sabía que habías renacido. Me odias. Eres un canalla. Ni siquiera un tigre se come sus escorias. Pero incluso mataste a tu propio hijo. No debería odiarte. Por cierto. No lo sabías. ¿Verdad? La noticia de que los padres de las chicas acosadas por Cynthia fueron a su casa a ajustar cuentas la difundí yo. Tienes un corazón tan venenoso. Si no hubieras corrido la voz. ¿Cómo podría haber ido a salvarla? Y no me habría perdido el examen de admisión a la universidad por mi lesión en la mano. Nero se emocionaba cada vez más mientras hablaba. Sus ojos estaban rojos de ira. En cuanto a ser venenoso, estoy lejos de ti. En la vida anterior. Me dejaste las 2 manos lisiadas. Me hiciste perder el examen de admisión a la universidad y me obligaste a asistir a una universidad mediocre. Tu madre y tus familiares se burlaron de mí. Tuviste mucha más suerte. En ese entonces. Solo te rompiste la mano. Y podrías volver a presentarte al examen de admisión a la universidad después de repetir el último año. Es solo que no aprovechaste la oportunidad. Hablando de eso. Deberías agradecerme. ¿No dijiste que si pudieras hacerlo todo de nuevo, debías proteger bien a tu Cynthia? Te estaba dando la oportunidad de ser un héroe y salvar a la belleza. Lamento mucho no haberte cortado la garganta en tu puerta aquel día. El odio brilló en los ojos de Nerón. Es que el cielo tiene ojos. Sé un cobarde como si merecieras pudrirte y apestar en prisión como un insecto en la cuneta por el resto de tu vida. No tienes sentido de la responsabilidad como hombre. Cuando algo sale mal, simplemente culpas a los demás. Si no quisiste salvar a Cynthia, ¿quién podría detenerte? Hablando de eso. Todas estas cosas fueron decisiones tuyas. Ya sea tener un amorío con ella o lastimarte la mano al salvarla. Voy a Nell. Estoy en la secundaria para repetir el último año. O estoy solicitando plaza en otra universidad. ¿Qué tienen que ver conmigo? Viendo cómo su rostro palidecía cada vez más. Me reí entre dientes. Eres realmente patético. Después de renacer. Quedaste así. Con eso. Colgué el teléfono directamente. Solo lo vi golpeando el cristal como un loco. Maldiciendo algo. Y luego ser arrastrado por los guardias de la prisión. Mucha gente cree que renacer puede compensar los arrepentimientos. Pero no saben que puede generar aún más arrepentimientos. Tras el incidente en el que Nero me tomó como rehén, mis padres se sintieron muy afectados. Les preocupaba que no fuera seguro para mí vivir solo. Vendieron la casa de nuestro pueblo y se mudaron conmigo. Todos los días después del trabajo, me esperan comidas calientes en casa. Y siento mucho cariño. Mis padres se han obsesionado con pasear por el parque y bailar en la plaza. Charlan con sus tíos y tías y... Por cierto. Pregunta por mí para ver qué familia tiene un joven excepcional. Mira el montón de números de teléfono que tienen. No pude evitar reírme.
Les dije que si quería casarme elegiría a alguien con cuidado y les dije que no se preocuparan. Las sombras del pasado se han disipado por completo. El sol brilla con fuerza afuera. Y mi futuro será brillante.